Muy buenas tardes, licenciada. Nosotros somos el grupo número 1, que está conformado por los siguientes estudiantes: Achupatín Anaí, Barreto Darling, Bonilla Britney, Cabezas Natalie, Chicaiza Fernando, Chimarro Christopher y mi persona, Espinel Jonathan. El tema a tratar es sobre los protagonistas de la historia de la Universidad Central del Ecuador. Se tomó en cuenta la información general de los personajes, su grado, su cargo y los datos relevantes. Juana Miranda. Juana Miranda nació en Quito en 1842 y falleció en 1914. Fue fundadora, matrona y directora de la Maternidad de Quito. Además, fue la primera profesora universitaria de la República. En 1870 se matriculó como estudiante de medicina en la Universidad Central del Ecuador y para 1874 se graduó como obstetricia general. Como cargo tuvo en 1891 ser la primera profesora mujer universitaria de la Universidad Central del Ecuador. Gana el concurso para la cátedra de obstetricia práctica en la Facultad de Medicina. Fue por 11 años abadesa del Hospital de la Caridad, o también conocida como San Juan de Dios. Fundó la pequeña maternidad, la cual poco después de su apertura se trasladó a una casa en la Loma Chica y fue la directora matrona hasta la fecha de su jubilación, en 1907. En las publicaciones no se tiene una constancia de las publicaciones escritas por ella misma. Su vida y su obra ha sido objeto de estudio de diversos investigadores. Una de las principales obras de su vida es Juana Miranda, fundadora de la Maternidad de Quito, escrita por Mariana Camacho y publicada en 2004 por el Banco Central del Ecuador. Sus datos relevantes son: fue la primera profesora universitaria en Ecuador, marcando un hito en la educación del país. Fundó la Maternidad de Quito, una institución clave para la atención de las mujeres embarazadas y la formación de profesionales en obstetricia. Fue pionera en la enseñanza de obstetricia en Ecuador, incluyendo en la formación de nuevas generaciones de médicos y parteras. Su trabajo ayudó a reducir la mortalidad materno-infantil en Ecuador, en una época en la que la atención médica era limitada. Gustavo Alfredo Jacome nació en Otavalo, provincia de Imbabura, el 12 de octubre de 1912. Preceptor normalista conferido por el Normal Juan Montalvo de Quito. Grado: en 1955, graduado de doctor en las ciencias de la educación. Sus publicaciones: en 1945 publicó Luz y Cristal, en 1946 Ronda de la Primavera, en 1959 Biografía de Luis Felipe Borja, 1959 publicación Textos de castellano para los 3 primeros cursos de secundaria, siendo el último el ganador del primer premio y medalla de oro en la exposición de textos escolares realizado en Cuenca. En 1961 Barro Dolorido, conjunto de 15 cuentos, 2 de los cuales merecieron premios nacionales. Premios: 1942, primer premio en el concurso de biografías con un trabajo aún inédito sobre la poesía cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda. En 1945, triunfa en el concurso nacional de biografías sobre la vida del doctor Luis Felipe Borja, publicada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En 1953, primer premio en el concurso nacional del cuento, organizado por el núcleo de Tungurahua con la Amisha. Datos relevantes: en 1952 asistió como invitado al primer Congreso Mundial de Protección de la Infancia realizado en Viena. En 1980 fue invitado por el gobierno de Francia a dictar un ciclo de conferencias en la Sorbona sobre literatura ecuatoriana. Fue maestro, narrador, poeta, ensayista y catedrático universitario, experto en la UNESCO y como tal cumplió una misión en Paraguay. Columnista de los diarios El Comercio y Hoy. Lenin Moreno, biografía. Nació el 19 de marzo de 1953 en Nueva Rocafuerte, provincia de Orellana. Sus padres eran jefes de escuelas financiadas por el Estado. Su padre, Sergio Tulio Moreno, era congresista. Se graduó en la Universidad Central de Ecuador como licenciado en Administración Pública. Actualmente se encuentra casado con Rocío González, con la cual tiene 3 hijas. Algunos de sus cargos son
En 1976 fue director de OMC, Publigerencia Andina durante 6 años. En 1996 director administrativo del Ministerio de Gobierno. En 2001 hasta 2004 director del Consejo Nacional de Discapacidades. En 2007 fue vicepresidente de la República del Ecuador y desde 2017 hasta el 2021 presidente de la República. Toma de la presidencia. Lenín Moreno se presentó como candidato presidencial en las elecciones generales de 2017 por el movimiento Alianza País, obteniendo la victoria en la segunda vuelta electoral con el 51,2% de los votos. Contaba con un programa que presumía la década ganada, recordando las 12 revoluciones sintetizadas como Revolución Ciudadana. Obras. Autor de 10 libros sobre su teoría del humor, Filosofía para el vida y el trabajo, teoría y práctica del humor. Ser feliz es fácil y divertido. Los mejores chistes del mundo, humor de los famosos, trompabulario, ríase, no sea enfermo, cuentos no ecológicos. Y por último, algunos datos relevantes. Fue reconocido internacionalmente como un promotor y defensor de los derechos de las personas con discapacidad a través de las Cruzadas Solidarias, la Misión Manuel Espejo y el programa Joaquín Gallegos Lara. Y fundó la Fundación Eventa para promover el humor y la alegría como estilo de vida, basado en un testimonio personal. Juan Montalvo. Juan María Montalvo Fiallos nació en Ecuador, Ambato, el 13 de abril de 1832. Fue uno de los 8 hijos de Josefina Fiallos y José Santos. Se crió en la Quinta de Ficoa. Estudios. Cursó sus estudios en su ciudad natal, Ambato, en el Colegio San Vicente, donde recibió una educación básica y se trasladó a Quito, donde estudió Filosofía y Derecho en la Universidad Central del Ecuador. Sin embargo, no terminó su carrera universitaria. Fue autodidacta y se especializó en el aprendizaje de literatura y filosofía. Su grado: estudió Filosofía y Derecho en la Universidad Central del Ecuador. Algunas de sus publicaciones son El Cosmopolita, que fue una serie de artículos en los que criticó el gobierno de Gabriel García Moreno. Las Catalinarias, que son ataques en contra de la dictadura de Ignacio Ventimilla. Los 7 tratados, Geometría Moral, Mercurial Eclesiástica. Unos de sus cargos son cónsul del Ecuador en Burdeos, Francia, escritor y periodista, diputado por voto popular, funcionario ante la Embajada de Italia. Matilde Hidalgo. Matilde Hidalgo Navarro, nacida en Loja el 29 de septiembre de 1889, fue conocida como Matilde Hidalgo de Procel. Fue una médica, una poeta y activista feminista ecuatoriana. Fue la primera mujer en Latinoamérica en votar en una elección nacional, así como la primera en obtener un doctorado en medicina, de manera que fue consagrada como uno de los mejores personajes más importantes de la historia ecuatoriana. Sus estudios. En el año 1913 se graduó de bachiller, siendo así la primera mujer bachiller del Ecuador. En el año 1921 logró obtener su doctorado en medicina en la Universidad Central del Ecuador, convirtiéndose en la primera mujer en conseguir un título. Grado. En 1919, en la Universidad de Azuay, actualmente es la Universidad de Cuenca, obtuvo su licenciatura en medicina tras dialogar con el rector de ese entonces. En el año 1921 se graduó de doctora en medicina en la Universidad Central del Ecuador en pediatría. Personaje importante: Matilde Hidalgo, una mujer ecuatoriana quien fue la primera mujer en ejercer el derecho al voto en las elecciones presidenciales, también conocida por haber obtenido un título en medicina en la Universidad de Cuenca, poco después de haber logrado un doctorado en la Universidad Central del Ecuador. De manera que trabajó como médico en el hospital de Machala. A su vez llegó a ser concejala de Machala, por lo que llegó a formar parte de los cargos públicos. Después de ello llegó a ser presidenta del feminismo, de forma que Matilde Hidalgo es un personaje muy reconocido en la historia del pueblo ecuatoriano, también formando parte de la Universidad Central y realizando publicaciones en la literatura poética. Aportes importantes: consiguió el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Se le atribuye el hecho de que pudo ejercer su derecho al voto.